Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Como cada sábado a esta hora estamos en directo y en esta ocasión vamos a ver qué es invertir en bolsa a corto plazo y si es lo mismo el corto plazo que el intradía o si son cosas diferentes y qué diferencia hay entre corto plazo y largo plazo y entre swing trading y day trading y qué es el scalping, es lo mismo scalping que day trading. Vamos a aclarar todos estos conceptos y al final de todo voy a enseñaros y también a enseñaros simulándolo en vivo con el simulador, pues una estrategia que es una variación de las trampas especialmente para scalping de day trading en la temporalidad de M1, operaciones que duran entre 1-2 minutos, máximo 5, 6, como mucho, estadísticamente puede haber alguna que se vaya a 8-10 minutos. Ya entenderéis por qué son tan scalping y también entenderéis el concepto de qué es scalping, qué es day trading, qué es swing trading, qué es corto plazo, largo plazo, especificar bien todo eso y también decir qué es mejor y peor, qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos. Como podéis ver en pantalla, invertir en bolsa a corto plazo en intradía partiendo de cero ha ganado con el 56% de los votos, así que os vamos justamente a poner en ese tema, porque ha ganado por goleada, un 56 es que ha dejado muy atrás a las otras opciones. Bien, aprovecho pues para saludar a Álvaro, a Johan, que han sido los primeros en escribir en el chat, Jason, Juan, Andrés, Gustavo, Cris, Pedro, Eliseo, Vicendiño y todos los que estáis, ya sois más de 50, bienvenidos a todos y como os digo, empezamos en la parte teórica que la intentaré hacer lo más simple y rápida posible y después nos ponemos a la práctica porque la forma de operar en scalping que explicaré hoy nunca la he enseñado, es la primera vez que me pondré a tocar el tema de scalping, operaciones que duran minutos, nunca llegan a durar más de 10 minutos, todas entre 1 y 10 minutos. Y bien, lo primero, pongo ya que veamos el Forex Tester, donde trabajaremos en M1 y donde tomaremos las notas, pero empezamos explicando. A ver, hay el corto plazo y el largo plazo, ¿ok? Hoy hemos dicho que hablaríamos del corto plazo, que es este de aquí. En otro vídeo que os dejo aquí en pantalla, hablamos sobre el largo plazo, pero en esta ocasión nos pondremos con el corto plazo. El último directo precisamente fue de largo plazo y os lo dejaré en pantalla cuando ya el vídeo quede colgado, grabado, porque ahora estamos en directo, pero el vídeo también queda colgado. Bien, saludo a los que habéis llegado ahora, Víctor, José, Julio, Enzo, Charlie, Yoris, José, César, Jorge, Ganando, Clau, Javier, bienvenidos a todos. Bien, el corto plazo, ¿qué es? Pues muy simple, menos de un año. Año, estamos hablando. ¿Qué es el largo plazo? Más de un año. Por lo tanto, podemos decir que estos serían inversiones, invertir a corto plazo o largo plazo. ¿Qué podemos decir? Pues que si el corto plazo es menos de un año, dentro del corto plazo estarían las modalidades de trading, tanto de swing como de day trading, porque el swing trading no acostumbra a tener ninguna operación que llegue a un año. Pero es que incluso se considera a corto plazo algo que sea un año justo. O sea, cuando tú en tu banco quieres bonos del tesoro o quieres un plazo fijo a un año, eso se considera corto plazo. El largo plazo son productos a 2, 3, 5, 10 años vista. Entonces, entramos en el corto plazo, que es lo que nos atañe en el día de hoy, sabiendo la diferencia que tiene con el largo plazo, pero el largo plazo no lo voy a explicar porque ya os he comentado que ya lo profundicé en el último directo. Entonces, ¿qué hay dentro del corto plazo? Está el scalping,
y scalping. Y después está el day trading y el swing trading. Aquí sucede una cosa, se solapan un poquito entre ellos. Normalmente el scalping son operaciones de segundos o minutos, ¿ok? Entonces no llegan a una hora, son operaciones pues que acostumbran a estar en muy corto plazo, pero claro, eso también puede depender según la temporalidad a usar. El day trading, ¿qué es el day trading? Pues el day trading son menos de un día. Son operaciones que duran menos de un día. Y el swing trading son que duran más de un día. Por lo tanto, dentro del corto plazo está el scalping, el day trading y el swing trading. Pero, ¿qué sucede? Que el scalping y day trading vendría a solaparse bastante en ciertos momentos. Y pasa lo mismo con el day trading y el swing trading. Alguien que opera en swing trading puntualmente, por ejemplo, incluso operando en H4, puntualmente alguna operación solo te va a durar una hora o dos, porque inmediatamente llegará a objetivo o llegará a pérdida. Por lo tanto, el swing trading, aunque la estrategia esté pensada como swing, en algunos casos invade el territorio del day trading y el day trading invade el scalping, porque en realidad el scalping incluso se puede hacer en temporalidades más altas y simplemente es que dura muy pocas velas la operación y vais a ver una estrategia de scalping. Entonces vamos a diferenciar sobre todo lo que es el day trading, que incluye el scalping, todo este paquete de aquí, del swing trading y ver las ventajas. Ventajas del day trading y scalping. Cada día sabes lo que has ganado y has perdido. Eso es una ventaja clara. Otra ventaja del day trading, que te puedes poner un horario tipo trabajo. Tú puedes decir, mira, hago de tal hora a tal otra, de un tirón, estoy enfrente de mi ordenador, en ese horario, y siempre de lunes a viernes, todos los días, hago ese horario. Y es más como un trabajo a tiempo completo si así lo deseas. Eso serían ventajas. Desventajas, pagas más comisiones, lógicamente operas mucho más, y como son recorridos muy cortos, esa comisión te afecta un porcentaje muy grande de la propia operación. Puedes estar dando un 5 o un 10% al broker por cada operación, en cambio en temporalidades muy altas ese porcentaje es mucho menor. Es más fácil sobreoperar. Otra desventaja del swing trading es, del day trading, estamos en las ventajas del day trading, es que pagas más comisiones y puedes sobreoperar fácilmente. ¿Qué más hay? Mucho estrés, o sea, es mucho más estresante. Ok, entonces, primero hemos dicho las ventajas, que sabes que ganas y pierdes cada día, y que hay un horario de trabajo. Las desventajas, que pagas más comisiones, que puedes sobreoperar y que hay más estrés. Ahora pasamos al swing trading. ¿Qué ventajas tienes? Pues menos comisiones, es lo contrario a la otra, ¿no? Es más difícil sobreoperar, tienes más tiempo para hacer análisis y lo puedes compaginar con otro trabajo. Pero ahí, eso de si es una ventaja o un inconveniente depende de la persona. Habrá quien, pues para él lo de compaginarlo con otro trabajo no tenga importancia, y habrá quien sí. Desventajas, pues que puedes tener más estrés al dormir, porque duermes con posiciones abiertas muchos días. Entonces, eso entraría dentro del psicotrading, adaptarte a saber que durante la noche hay operaciones abiertas. Y otra desventaja es que se tiene que tener más paciencia, pero en realidad son desventajas que se pueden trabajar con psicología. Y yo clarísimamente me quedo con el swing trading, o sea, es mi especialidad, y no es que se gane más o menos, porque otra cosa es que el que piense que haciendo scalping se gana más que haciendo swing, o que haciendo day trading se gana más que haciendo swing, que se ponga a testearlo bien y verá que
todo tiene sus pros y sus contras. Bien, ya estamos llegando a 100 espectadores, muy bien, un directo que veo que genera mucho interés. Saludos a Robson, V, Edgar, Leandro, Wilmar, Jamal, Eloy, Raúl, Javier, Clau, Ganado, Jorge, César, saludos a todos los que vais escribiendo en el chat. Después interactuaré un poco más con vosotros, pero tengo ganas de explicaros ya la estrategia. Como podéis ver, estoy en Germany 30, que esto es el DAX, es un índice alemán de las 30 empresas más fuertes de Alemania, y estamos en M1, en intradía del puro. Pocas veces me habéis visto haciendo algo así, y menos haciendo scalping. Entonces, hemos puesto una cuenta con 10.000, esto podrían ser 100, podrían ser 1.000, podrían ser 10.000, podrían ser 100.000. Si queréis adaptar lo que se puede ganar o perder, como es un número fácil, le podéis quitar un 0 y sabréis, pues si la cuenta fuera de 1.000, que se gana, que se pierde, ok, y acaba siendo lo mismo. Estamos en el Forex Tester, entonces es un programa de simulación que recomiendo mucho y ahora mismo tiene un precio muy bajo, lo tenéis aquí. Entonces os dejo el link, lo tenéis en la descripción, también lo dejaré en pantalla cuando el vídeo ya esté colgado y también en el directo. El simulador Forex Tester 4, que es el que vamos a utilizar porque hoy es sábado, el mercado está cerrado, el DAX, el índice alemán, no está en marcha en el día de hoy porque es fin de semana. A ver, un último apunte que me olvidé. En el tema del scalping o el day trading es muy importante controlar el calendario económico. Entonces, el calendario económico también os dejo el link, os lo dejo en el chat, os lo dejo en pantalla y en la descripción también lo tenéis. Este calendario económico es importante pues controlar dos detalles. Uno es la divisa, si os fijáis aquí, y para day trading y sobre todo scalping es súper importante, aquí tenemos la divisa. Entonces, ¿qué pasa? Si estáis haciendo Forex, que este calendario es para Forex, tenéis que fijaros si afecta a vuestro mercado. Por ejemplo, una noticia en el neozelandés, si estuviéramos en el eurodólar, no nos importa. O si estamos en el DAX, como estamos ahora, pues no es necesario mirar un calendario económico de Forex. En todo caso, tendríamos que controlar las noticias que hay en Alemania. Si tiene que salir a hablar el ministro, si tiene que salir a hablar el presidente, a dar alguna noticia económica, cualquier cosa que pueda haber. Primero, mirar el mercado. Si no es un mercado que os afecta, no pasa nada. Segundo, la importancia. Si es de 3 cabezas, olvídate de operar en cualquier par, en este caso que lleve el neozelandés, o en futuros del dólar neozelandés, o cualquiera cosa que lleve esta divisa. En este caso son divisas. Entonces es importante tener control de las noticias. ¿Por qué? Porque justamente al bajar tanto, los fundamentales es donde afectan. No afecta mucho el tema fundamental si estamos en temporalidades muy altas, en diario, en H4, pero aquí sí que afectan. Bueno, vamos allá y ya os voy a explicar la estrategia. La estrategia funciona de la siguiente manera. Mirad, aquí vemos un ejemplo, este de aquí. Aquí vemos una trampa, que esto es un pivot menor. No os voy a explicar con detalle la estrategia de trampas, os voy a explicar la diferencia que hay entre la estrategia de trampas y cómo la voy a operar hoy. Entonces, esto es una trampa y cuando cambia el color es cuando entramos. Todo en eso estaríamos en las mismas. En el momento que cambia el color, entramos. Entonces, ¿qué hago? Pues muy simple. Yo pongo el stop loss muy pegado. Esto es scalping, se trabaja con stops muy cercanos. Aquí sería el stop loss. Entraría a mercado en el punto que estamos, que es después en este cambio de color. Y a la que me da una vela en dirección opuesta a la que me interesa, o sea, aquí ya cierro la operación. Ok, con una mini pérdida, bueno, una pequeña pérdida. Entonces, si
esto se hubiera disparado en mi favor, pues voy dejando hasta que me cambia de color, tan simple. A la que me hace una vela en dirección opuesta me voy, o sea, entramos al alza en este caso, ¿no? Entrada alcista. Mientras las velas son alcistas me mantengo, me hace una en bajista de color negro en este caso, me voy, así de simple. Entonces, súper importante, aquí nos hubiéramos ido al instante, entonces lo mejor es verlo en tiempo real para acabaros de explicar. No os estoy explicando toda la estrategia de trampas al detalle. Si la queréis, en la Academia de Código Trading, aquí tenéis curso gratuito, os dejo el link de la Academia, lo dejaré en pantalla cuando esté editado, lo tenéis en la descripción, lo tenéis también en el chat en directo, que lo acabo de poner. Pues en el curso gratuito que tenéis aquí, si os vais a la guía por donde empezar, pues aquí tenéis un curso de iniciación de 30 vídeos. Después tenéis la estrategia de trading, que justamente es la de trampas, donde se profundiza, porque yo en un directo no puedo explicar con toda la profundidad que debería una estrategia como esta. Se necesita muchos vídeos para entenderla bien. Entonces lo que os he explicado es la diferencia, que cambia la gestión, la manera exacta de poner la entrada, dónde va el stop y cuándo entro y salgo, ¿no? Que es la gestión pura y dura. Entonces vamos a ver cómo está el mercado. Vale, aquí cayó fuerte y ahora diríamos que está alcista. Es un alcista muy suave, pero es alcista. Estamos en esto, ¿no? Una tendencia alcista, pero lenta comparado con esta caída que hubo antes. Entonces vamos a ver si nos da entradas. Esta de aquí no hay nivel aquí arriba, no, el nivel es aquí abajo y aquí está quemado. Entonces vamos a ver ahí. Si ahí nos puede estar dando algo. No, esto, si os fijáis, no está entre el 5 y el 50. Esos son parámetros de la estrategia que aquí no voy a explicar, pero el tema es encontrar un nivel donde el giro esté entre el 105 y el 150 del FIBO. Entonces, si seguís la guía, el curso gratuito, ahí lo tendréis mucho más claro. Vamos a ver si nos da entradas. Estamos solamente alcistas, que no nos despistemos. Vale, aquí puede haber una entrada. Si os fijáis, veníamos de vela que no tiene color, pero sería negra cuando no tiene color, y pasamos a una vela blanca. Entonces, ¿qué pasa? Que siendo muy estricto, este tipo de entrada no es agradable. Entonces, no hay el cambio de color nítido y es una que descartamos. Vamos a ver. Sigue alcista, muy alcista, y aquí puede haber una entrada. Vamos a ver qué tal. Nos da aquí y pues lo que hemos dicho, entramos a mercado al 1%, una compra, el stop iría pues debajo, pero le doy un poco de margen y no pongo TP, porque ya habéis visto que la gestión es que si me da una vela a favor, dejo, ¿vale? De momento me ha dado una vela a favor y me dejo correr. Ahora, me ha dado una vela en contra, pues vemos que es negra ya, ¿no? Pues me voy con un beneficio, porque ¿qué ha durado esta operación? Pues 1 o 2 minutos, porque cada vela es 1 minuto, pues ha abierto aquí, ha pasado una vela de 1 minuto, siguiente vela de 1 minuto y nos vamos, ¿ok? No podemos tener paciencia en el scalping, es así de rápido. Si hubiera seguido habiendo velas blancas, me mantengo, pero como la vela ya ha sido negra, me voy. Súper simple, si ya conocéis la estrategia de trampa, es súper sencilla. Vale, lo mismo, estamos en otra entrada alcista y
cumple entre el 5 y el 50. Aquí ya deberíamos mirar un poco más el tema fuerza, porque es grande, hace 1, 2 y 1, 2, por lo tanto tiene fuerza. Y entramos a mercado. Estamos en un minuto, ya os digo, no es mi especialidad, pero yo backtesteando mucho, pues vi que en scalping una buena fórmula de operar las trampas es esta. Y si a alguien le llama la atención, os digo, cogéis el Forex Tester y le pegáis una simulación grandiosa, un backtest inmenso. Nunca empecéis con dinero a probar, no cojáis esto y confiéis en que esto va bien porque lo he explicado yo y después veáis que los resultados no son los esperados. Siempre backtest, trading cuantitativo, ya sabéis. Vale, vamos a ver que esto está en compra, me falta poner el stop loss aquí pegadito y compramos. Vale, se me fue a favor una y en contra otra y estamos perdiendo. Pues me voy. En global vamos ganando, lo único que antes no había apuntado, lo voy a hacer ahora, miro el historial. Hemos ganado antes 198 euros y ahora hemos perdido 41 y estamos en un beneficio de 156. Vale, aquí podéis ver cómo ha ido esta operación y vamos a seguir. Gracias John, que me ha recordado que no había anotado en el Excel. Bien, aquí habéis visto una operación ganadora, una con una pequeña pérdida, una pérdida parcial. Vale, vamos a ver qué más hay. Esto me cambia totalmente el paradigma. O sea, ahora mismo podríamos decir que había aquí como una LT muy lenta. O sea, se estaba moviendo haciendo... Perdón, que tengo el lápiz ahí. Haciendo altos más altos y bajos cada vez más altos, pero muy sutil. Y aquí se lo llevó, o sea, es muy relevante que haga una caída así. Por lo tanto, ahora ya no me interesa, primero que esta es muy grande, pero me interesaría más ir a favor de toda esta fuerza. Aquí pues dudo que me pueda montar porque ya está quemada. ¿Qué significa quemada? Que llega al 33, pero tenéis que saber poner el FIBO para entender eso. Entonces aquí se me confirma que la cosa está bajista clarísimamente. Esto de aquí está quemado, o sea, quemado no, llega más del 150, por lo tanto descartamos y vamos a ver, aquí está quemado, si os fijáis ya está abajo. Esto es en la otra dirección, no nos interesa, esto también es alcista. Ahí, esta es clarísima, esta cumple con todo, una trampa bonita, a favor de toda la tendencia que se está generando nueva, porque las primeras entradas han sido alcistas, y ahora ya nos ponemos para abajo. Saludos a uno más en México, que está saludando. Gustavo pregunta por el riesgo, estoy trabajando con el 1, o sea, esto es scalping, es muy delicado, hay muchas operaciones en el mismo día y pues hago un 1% por operación, siempre en 3 compuesto, ¿no? El 1% de, ¿ves? Aquí lo puedes ver, un porcentaje. Respeto donde pongo el stop. Son operaciones muy pequeñas, de muy corta durada. Hemos tenido una de 2 minutos, otro que también un par de minutos. Pongo el stop en extremo. No pongo TP, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer por gestión. Mientras haya velas negras corriendo, me hace una blanca. Si me la hace ahora mismo, me voy. Bueno, de momento me ha hecho negra, 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 esto es bonito, es un buen profit, y se me da la vuelta, pues me voy. Mientras no cambie, y aquí está durado un poco más, ha habido 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, y cerramos posición, y ahora me acuerdo de apuntar, 10.326 euros. Bien. La estrategia de scalping es así. Me gustaría que si tenéis alguna duda de cómo funciona, pues ahora aprovechéis el chat en directo para preguntar. Si no estáis en directo, podéis aprovechar la de los comentarios y también estoy siempre contestando.
siempre que puedo, pero bueno, acostumbro a contestar prácticamente todos, ¿eh? Algunos se me puede pasar, pero en general estoy muy al caso. Se está disparando muchísimo, ¿eh? Solo nos interesa entrar bajistas en esta situación. Vale, aquí tenemos otra entrada clara. Es fuerza a la derecha, sube lento, sí que nos hace un primer doji, pero este caso no es una trampita pequeña, es una trampa muy clara. Tenéis que pensar que aquí en intradía tan puro, en un minuto, haciendo scalping, trampas extremadamente rebuscadas y pequeñas, como la de antes inicial que había descartado, que el cambio de color era así, en cambio aquí sí que la estoy tomando, es que se tiene que ser un poquito más de filtrar mejor, buscar trampas como esta de aquí, trampas muy claritas. Vale, vamos a ver qué pasa en esta trampa, porque si os fijáis, no llega al 5, vamos a ver si lo he anclado bien. Sí, vemos que está bien anclado y no llega al 5, por lo tanto lo descartamos. Vamos a ver, que os he dicho a ver si teníais dudas. Jorge dice, ¿cuál es la configuración del Fibonacci? Si pones Fibonacci código trading, o Fibonacci código trading Forex Tester, ahí verás exactamente un vídeo tutorial de cómo configurar el Fibonacci. Pero te la pongo así rápido, la configuración, que es esta de aquí, si quieres capturar pantalla. Esta es la configuración que tengo yo, los colores y todo. Pero ya os digo, hay vídeos especiales de justamente cómo configurarlo. Vale, pues esta de momento se descarta, a ver si ha habido alguna duda. ¿Por qué has elegido el DAX? ¿Alguna particularidad? Pues porque no me gusta el Forex para intradía tan puro, para un minuto no lo veo el sitio más recomendable. Entonces, los índices están muy bien para hacer scalping, mucho mejor. Pero tenéis que mirar bien qué comisiones pagáis, qué os está cobrando el broker, porque muchas veces veo gente que se pone a hacer índices o acciones y está pagando lo mismo que si hiciera Forex. Entonces dices, no es por eso que, o sea, no puedes hacer intradía pagando un 10% de cada operación al broker. Tiene que salir muy barato para hacer scalping de este estilo. Edward dice, está clarísimo, el stop siempre va cerca, sí, al extremo. O sea, yo el stop como has visto lo pongo aquí, pero no a extremo justo, nada, pero es un tema visual, le doy un poquito, pero es una cosita que lo ves visualmente, que le das algún pip, un pip, 2 pips de más, para no estar justo en extremo exacto, ¿vale? O sea que eso es... a ver... Andrómeda dice, ¿cómo trabajas exactamente con el FIBO? Mira, vamos a tomar una nueva operación y ahí explico el FIBO. Mira, aquí ahora me puede dar reentrada, ahí me la dio. Ahora sí que cumple. Si os fijáis, ahora si pongo el FIBO va desde el nivel de trampa hasta el extremo. Y vemos que está entre el 5 y el 50. Entonces, ¿de qué me fijo del FIBO? Que el cambio de color esté, o el martillo, también puede ser un martillo, bueno, el cambio de color esté entre el 105 y el 150, que es estos dos niveles verdes, y que no esté llegando ya al 33, y cuando voy a entrar, esta vela ya está aquí en el 33, este de abajo, ya está quemada, que le llamo. O sea, eso serían las dos cositas que analizo con el Fibonacci, ¿vale? Vamos a poner la entrada, y ahora verás... Edward, ¿no? Era el que comentó, Edward, sí, el tema del stop. Verás que pongo el stop loss, me voy al extremo, que es aquí, y me alejo un pelín,
pero es un tema de darle un poquito de margen. Lo podéis hacer rígido, podéis decir, mira, siempre le doy un pip, le doy 2 pips, pero muy cerca, porque esto es scalping, son operaciones muy pequeñas, de corta duración, es una venta al 1%, y vamos allá, vale, una vela negra, aguantamos, otra vela negra, aguantamos, otra de negra, aguantamos, otra de negra, aguantamos, negra, negra, y ahora se da la vuelta, pues ahora me voy. Así que cerramos la operación. ¿Cuánto ha durado esta operación? Pues debe ser la más larga. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos. Pero ya os dije, entre 1 minuto y 10 minutos, incluso menos de 1 minuto, porque si la primera vela te hace saltar el stop, a lo mejor te lo hace saltar en 10 segundos, 20. Y ahora ya tenemos 10.763 euros. Ya veis que aquí es un poco al revés de la operativa habitual de swing, que normalmente buscamos TPs cercanos con el stop más lejos para gestionar, y aquí la gestión siempre es a favor. Me da una vela al revés, fuera, me voy inmediatamente. Es una gestión súper sencilla. Creo que antes alguien por el chat había comentado una cosa, cuando aún no era el turno de preguntas, que era a ver si esto se puede aplicar en temporalidades más altas, en divisas, en otros mercados, en swing trading. Sí que se puede, pero está más optimizado para trabajarlo como scalping. Entonces, ¿se puede hacer scalping en temporalidades altas? Sí, la filosofía esta del scalping, son operaciones cortísimas, se puede aplicar en temporalidades más altas. Pero, por ejemplo, si eso lo haces en H1, pues te estarás moviendo en operaciones puramente intradías, seguirá siendo scalping. Lo único que las más cortitas durarán 1 hora o algo menos, si te salta el stop, y como mucho estarás en unos 10 minutos. Es muy raro que en un gráfico encuentres más de 10 velas seguidas del mismo color. Entonces, por eso os digo que está tan controlado el tiempo, ¿no? El timing. Puedes limitar, puedes decir, mira, quiero hacer scalping a tan corto plazo que si en 5 velas no me ha cambiado el color, cierro a la quinta vela, que sería pues 1, 2, 3, 4, 5, hubiéramos cerrado aquí. Y también, y todavía cortas más, y eso también está bien, o sea, eso lo backtesté y es una buena opción. Mira, Javier dice que lo había preguntado yo, pero sobre todo saber si se puede hacer en M15, por ejemplo. Sí. O sea, yo me he ido al extremo, que es M1, para hacer la simulación y que veáis como el scalping, como algo de estar ahí en el puro estrés del M1, pero que para M5 o M15 va mucho mejor. O sea, en M15 es donde incluso lo puedes hacer en Forex, porque ya sabéis, yo no recomiendo bajar menos de M15. Ricardo dice, Dave, ¿por qué en swing trading no abres 2 operaciones, pones un TP en la primera y la segunda la dejas correr? Pues sí que lo hago, o sea, tengo varias maneras de operar, y una es la que comentas, y hay vídeos donde opero así, que es 2 TPs, uno cercano, bueno, no 2 TPs, dos operaciones, o un cierre de media operación al llegar al objetivo más cercano, y después la otra dejándola correr. Y hay vídeos donde explico esta estrategia de cómo hacer el trailing stop, que es ir corriendo el stop, ¿no?, a favor nuestro cuando ya estamos positivos. Vale, vamos a hacer alguna más. Por aquí no hay nada. ¿Cómo va? Hemos pillado el cambio. Si os fijáis, si lo vemos así, esta caída aquí se frenó y hizo una tendencia suave alcista, y aquí ha vuelto a coger fuerza. Primero hemos sufrido un poco porque estábamos alcistas y enseguida ha caído en picado esto, pero bueno, solo hemos tenido una pérdida pequeña, aquí un beneficio pequeño, y después a la que ya hemos cogido la tendencia se ha ido bien. Pensad que esto es muy corto plazo. Vale, aquí tendríamos otra entrada. Vamos a operar todas las que nos dé el mercado en el ratito que estemos aquí. El stop muy cerca y vendemos.
esto es alcista, pues me voy. Así de simple, ¿eh? O sea, es prácticamente un break-even, ¿eh? Hemos perdido algo, pero 3 euros, eso lo contaríamos como un break-even, porque ha cambiado a vela alcista y nos vamos instantáneamente. Vamos a tomar otra y después me pongo un poquito más en el chat a resolver dudas. Ahí tenemos otra entrada, pero esta tengo que ver si cumple. Vale, cumple aquí. Esta cumple entre el 5 y el 50 y aquí arriba incumple. Por lo tanto, ponemos el FIBO aquí. Vemos que no llega a tocar el 33, el cambio de color, por lo tanto, está todo correcto y operamos esta entrada. Es una venta al 1%, el stop loss aquí arriba, vendemos y mira, el primer stop que nos salta. Aquí sí que hemos tenido una pérdida entera, pero nada grave. Si os fijáis, cuando una operación corre ganas mucho porque tienes los stops muy cerca y cuando se dispara a tu favor se dispara fuerte. Vale, vamos a ver, mira, aquí tendríamos otra entrada. Pensad que puede haber días ganadores y días perdedores, ¿eh? Al final, aunque hagamos scalping, no es ganar cada día ni cada semana, hacemos scalping como filosofía de trading, como manera de entrar y de gestionar, pero las estadísticas es igual, sigue siendo trading cuantitativo. Tienes que tener un grandioso backtest de al menos 10.000 eventos para estas temporalidades tan cortas y que sepas que tienes los números de tu lado, y habrá muchos días que pierdes y después habrá días que ganas, pero al final lo importante es el tema estadístico, que a largo plazo pues el mercado te acabe pagando más de lo que te quita. Vamos a poner el stop. Ya sabéis que se tiene que aprender a perder para hacer esto, porque no siempre se gana. Vale, aquí nos da una de negra y otro stop loss. Si os fijáis, justo hablábamos de que esto no es nada fácil, y mucho menos en estas temporalidades, y hemos tenido un inicio relativamente bueno, sobre todo no la parte inicial, hemos empezado ganando un poco, perdiendo un poco, después hemos tenido una racha buena, y ahora estamos en un momento pues que la cosa está más complicada que antes. Vale, aquí tenemos esto. De momento no podemos entrar porque no hay ningún nivel por aquí. A ver, pero esto no cumple y además no tiene fuerza. Y este de aquí ya supera el 150. Por lo tanto, vamos a seguir. Vale, aquí tenemos otra. Después de esta estaré por el chat. Así que si hacéis preguntas, os contestaré. Ponemos el stop loss. Lo he pegado demasiado. Aquí. Y vendemos. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Cómo está durando. Ahí. Imaginaros, esto es raro que haya tantas del mismo color. Ha habido, contando la de entrada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velas del mismo color. Pero ha durado la operación pues 11, porque la siguiente sería la número 11 desde la entrada, y ha durado 11 minutos, que eso es de las más largas, o sea, pocas encontraréis que duren tanto. Bueno, ya hemos vuelto a recuperarnos de este momento de break-even y 2 pérdidas, y con un solo TP, porque claro, aquí, pegando tanto el stop, el tema es que acaba habiendo muchas pérdidas, y a veces se enlazan así como estas dos de aquí muchas, pero con un TP te cubres. Vale, vamos a ver. Hola, ¿se puede operar con acciones con Forex Tester? Sí, clarísimamente. O sea, en Forex Tester, si se incluye en paquetes como el VIP, pues todas las acciones americanas, europeas, asiáticas, todos los índices, las criptomonedas, todas no, muchísimas, las principales, las que te pueden interesar seguro que están. ¿Qué más? CFDs, futuros, hay de todo. Se llama Forex Tester y en la versión básica o demo pues es para Forex, pero ya en la versión de pago que tenéis a precio especial, ya sabéis que
aquí en este link que os vuelvo a dejar, pues y ahora mismo es un precio que es el más bajo que he visto yo, pues aquí si vais a través de este link lo tenéis a precio súper rebajado por debajo del oficial y puedes hacer pues como esto, el Germany 30 que es en realidad es el DAX y está perfecto, estamos en un minuto, data del TIC, data de mucha calidad, si os fijáis las velas son de mucha calidad porque tengo cada TIC descargado en el simulador. Ok. César Martínez dice, hola Dave, ¿con el Forex Tester es fiable la data? Sí. Mirad, si vamos al centro de datos, aquí en añadir, es lo que os decía, los mayores, las commodities, los cruces, criptomonedas, exóticos, futuros, índices, metales, ya veis que están todos los índices, metales, stocks son acciones de Canadá, de Estados Unidos, aquí veis que hay muchísimas acciones, de la India, en la India hay poquitas, del Reino Unido hay bastantes y de Estados Unidos, supongo, sí. Entonces aquí podéis ver que montón, o sea, Estados Unidos era esto, lo otro debía ser la Unión Europea, European Union, y había confundido, vale, entonces European Union es esto, y aquí tenéis todos los mercados. La calidad, pues cuando tú seleccionas un mercado, aquí puedes hacerlo desde Advanced Data, desde Alpari, Alpari UK, Alpari USA, ECNFit, Forex.com, Forexite, FXCM, FXDD, FX Open, Interbank FX, Pepperstone. Todo esto es lo que puedes elegir de dónde quieres descargar la data. Y aquí tienes todas las propiedades para hacerlo lo más real posible, poner el spread, puedes mirar cuál es el spread medio en ese mercado, en ese broker. También le puedes poner comisiones, puedes poner aquí el swap, eso tenéis que mirar para ser lo más fiable posible. Y tienes hasta 20 años para atrás para hacer aquí, o sea, puedes descargar desde el año 2000 hasta la actualidad y hay muchísimos mercados. A ver, ¿qué más? Robson me dice que revise mi WhatsApp, sí, pero como estoy en directo, pues ahora no lo puedo hacer, pero ya revisaré mi correo y mi WhatsApp cuando termine el directo. Elvis dice si se puede operar en el oro. Sí, se puede operar en el oro totalmente, o sea, puedes hacerlo en el oro y no hay ningún problema para operarlo en el oro. Vamos a buscar, qué tendencia está teniendo. A ver aquí, claro, el nivel para mí es aquí arriba, o sea que no hay entrada. Vamos a ver, ahora sí que la hay. Sí, ahora sí que la hay, como podéis ver, está entre el 5 y el 50, cumple con todo y la vamos a tomar. Marco el nivel de trampa para que la veáis más fácil visualmente. ¿Qué hacemos? Sigue siendo venta, estamos siempre a favor de tendencia. Pongo el stop bien pegadito y vendo. Y un stop loss. Pues apuntamos. Estamos en 10.888. ¿Vale? Pero ya veis, cuando se gana, se dispara muy para arriba en algunas operaciones y después las pérdidas son más controladas. Por aquí no hay nada. Llevamos 9, Si os fijáis, vamos a hacer un repasín. Aquí hemos empezado con una pequeña ganancia, después una pequeña pérdida, porque se nos ha ido ya y creado esta tendencia. Entonces nos hemos montado a la tendencia, no hemos adivinado el futuro, no hemos dicho ahora esto se dará la vuelta. Cuando se ha dado la vuelta nos montamos. No es cuestión de tener la razón, es adaptarte
a la ola, surfear. Esto es como yo veo que viene la ola y me monto en la ola. Aquí hemos tenido una ganancia, aquí hemos tenido una de bastante grande, que es esta de aquí. Después una operación que diríamos que es break-even, 2 stop loss, un TP que también ha sido bastante potente y aquí un stop loss. Entonces, ¿qué tipo de gráfica hace esto? Pues un gráfico de este estilo, donde a largo plazo vas ganando, pero entre medias te comes pérdidas. O sea, va teniendo, porque tendréis muchos stops, al tener el stop tan cerca hay muchos. Entonces, lo normal es que aquí, porque hemos hecho bastantes operaciones, pero si esto estuviéramos solo operando el DAX en intradía y en franjas, pues cada día dedicándolo 4 horas por las mañanas, por ejemplo, y habría una entrada, 2 o ninguna, pues unos días se gana y otros días se pierde, ¿vale? Lógicamente el simulador es más agradable porque le vas pegando, puedes hacer rápidamente muchas operaciones, y bien, espero que lo probéis, que me digáis qué tal os ha ido esta estrategia. Es de scalping, aunque no la uséis en esta temporada, es scalping, porque son stops cercanos el scalping y muy por corta duración, o sea, a la que nos cambia el color nos vamos. Esto ha sido muy raro, o sea, que nos dé 11 velas seguidas del mismo color, es muy extraño, y aquí nos hemos ido a la que ha cambiado el color. Entonces, Javier dice, ¿el oro en qué temporalidad es con scalping? Pues lo mismo que el DAX. El M1 no te lo recomiendo, pero ya M5, M10, M15, sobre todo M15 o M10 están bien, y para esta estrategia pues es muy interesante. Bueno, estamos ya en la parte final. Quiero recordaros que aparte del Forex Tester, también os podéis crear una cuenta demo. ¿Qué diferencia hay entre el Forex Tester y la demo? Pues que aquí os podéis crear una demo, que os dejo el link en pantalla, os lo dejaré, os lo dejo en el chat, una demo totalmente gratis, pulsando aquí en el vídeo es un tutorial de cómo descargarla, es totalmente gratis. ¿Y qué diferencia tiene con el Forex Tester? Pues que esto el mercado está en tiempo real. Entonces, el Forex Tester es el patio de entrenamiento y la cuenta demo es el partido. O sea, si esto fuera un deporte, el Forex Tester es donde se entrena, que es la parte fundamental, sobre todo al principio, y en la cuenta demo es donde se está ya en el mercado en vivo. Entonces, podéis cacharrear también la demo, pero ya os digo que es muy importante, si queréis ser traders cuantitativos y basaros en las estadísticas y en el estudio del pasado, que tengáis también la plataforma Forex Tester. Ok, entonces ahí lo tenéis. Vale, a ver. Lumblama dice, si lo programas para un robot, ¿cómo definirías la tendencia? Esta es la parte más delicada. Porque claro, puedes usar desde algo muy simple, tipo media móvil, que la media móvil te marque si está por encima o por debajo de ella, pero a mí me gustan sistemas un poco más sofisticados que se parezcan más al ojo humano, ¿no? Que, claro, aquí un humano enseguida ve que esto ha cambiado, ¿no? Porque es muy claro. Pero o sea, métodos más rígidos como una media móvil, por aquí te harán bastante el tonto. En cambio tú vas viendo fácilmente, cuando estás aquí dentro, tú vas viendo que esto va marcando altos, pero como es tan suavemente, tan sutil, que estos bajos cada vez son más altos y los altos también son más altos, ¿qué pasa? Que como trader manual lo ves fácil, pero para esto que se dé cuenta que esto es alcista, ahí es donde puede fallar más, ¿no? Entonces hay maneras, pero no es fácil, sería la parte más complicada y es la clave, entender bien la dirección en la que estamos. ¿Vale? Vale, pues
Wilmar dice, ¿qué programa utilizas para llevar la bitácora de backtest? Pues el Excel, o sea, pero me lo exporto, o sea, tú aquí le dices exportar historial a Excel y te exporta un Excel, este de aquí me ha ido a otra pantalla, con los datos, y entonces yo me lo copio a otro Excel donde en ese otro Excel tengo la zona para copiar esto y de ahí me saca todas las estadísticas. Esos Excels más avanzados que ya te grafican, te dan el drawdown máximo, el drawdown máximo teniendo en cuenta el inicio de cuenta, o el drawdown absoluto, te dicen el beneficio medio por día, por año. Todos los datos ya analizados de backtest son Excel que se incluyen en la academia. Entonces, ¿dónde se incluyen? Pues se incluyen aquí no en el curso gratuito, sino precisamente en los de pago, ¿no? Pro, Elite y VIP. En estos cursos es donde, como podéis ver, pone herramientas de backtest, ¿no? Herramientas en el Pro durante un año, en el Elite y VIP durante 2 años. Entonces, en realidad las herramientas de backtest no tienen fecha de caducidad, o sea que una vez la tenéis descargada, un año significa que no habrá actualizaciones, ¿no? Que te quedarás con la versión que tengas, y si se mejora ese Excel, pues ya se te ha acabado, ¿no? Pero bueno, ahí se incluyen múltiples Excels, y el más interesante es uno que está automatizado, donde exportas lo del... Tú simulas, no te preocupas de nada, acabas un año, por ejemplo, bueno, en M1 no harás fácilmente un año, pero acabas 1000 operaciones y dices, voy a ver qué tal estas 1000, y exportas, ¿ok? Con este sistema que os he enseñado hoy es muy fácil. Por cierto, las formaciones ya de pago, que tienen aulas en vivo, clases en privado, donde estamos en vivo, están para España la opción de financiar, ¿no? Que podéis hacer hasta 12 meses, y para Latinoamérica no se pueden financiar, pero tenéis becas, y si sois de Latinoamérica y os puede interesar, pues que sea vuestro mentor, tener clases, ahí lo podéis ver. Pero como siempre os digo, esto no es dinero fácil y rápido, esto no es hacerse rico en una semana, ni en 2 semanas, ni en 2 meses. Esto es un trabajo duro, se requiere mucho tiempo, meses de aprendizaje, de formación, de mucha práctica, de mucho backtest, y se tarda mucho tiempo. Entonces, si no te apasiona, no pierdas el tiempo ni el dinero, ni en comprar una formación, ni en abrir una cuenta en un broker. Olvídate. O sea, puedes mirar si te gusta o no porque tengas dudas haciendo, por ejemplo, la formación gratuita y abriendo la cuenta demo, porque eso no gastas dinero, solo inviertes algo de tiempo. Pero hasta que no tengáis claro que esto os apasiona, no tengáis prisa, no os queráis apuntar rápido a un curso, ni rápidamente abrir una cuenta en un broker. Es muy importante que os apasione este mundo, porque no es ni fácil ni rápido, requiere de mucho esfuerzo, y el que se piense que aquí uno en 4 días se hace de oro, esto no es así, se requiere de mucha paciencia, mucho tiempo y mucha formación, que no es para desmotivaros, simplemente es un toque de realidad, porque hay mucho marketing agresivo, que todos son mentiras, de que aquí pues te hará rico en 4 días, que puedes acertar estrategias con un 90% de acierto, y unas cosas que no son. Si os fijáis, hemos tenido una operación ganadora, una perdedora, 2 más ganadoras, una perdedora por poco, 2 más perdedoras, una ganadora y una perdedora. ¿Qué hemos tenido? Pues a ojo te diría que un 50% de acierto. Y dices, ¿y solo hemos acertado un 50% y el otro 50% se ha perdido? Pues sí, pero mirad para dónde va el gráfico. El gráfico va para arriba, ¿por qué? Porque las pérdidas son cortitas, son recorridos pues de una distancia media así, y las ganancias tienen una distancia media así. ¿Qué pasa? Que esto te acaba generando un gráfico de este estilo, que cuando pierdes, pierdes menos, y cuando ganas, ganas más. Y no es cuestión de tener una estrategia infalible, no, aquí no se puede prever el futuro, el mercado es prácticamente aleatorio. Y bien, espero que os haya gustado este directo, y nos vemos ya en el próximo directo, que será el próximo sábado a la misma hora, y ya sabéis que también los miércoles tenéis
un vídeo cada miércoles a esta hora también, y también podemos estar en el chat en directo porque lo hago como estreno, no es un directo, es un estreno, pero en el momento que se estrena pues también está. Muy bien, si os ha gustado, dadle a suscribir, y también ahora os podéis hacer miembros del canal y tener los emoticonos, un vídeo exclusivo cada semana y muchas ventajas más. Y visitad códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.